todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos seguidores, esto es The Pilot, es el primer programa. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, ya saben, este programa es una ventana abiertamente anticomunista, pro mercado, pro cosas buenas, pero anti cosas malas. Así que bueno, hoy día vamos a tener un invitado muy querido, Capitán Perú, que nos va a acompañar y vamos a conversar con él diversos temas. Como verán, hemos cambiado de personajes al lado, porque obviamente van a desfilar por aquí todos los personajes anticomunistas de la historia, que es muy importante. Cada personaje anticomunista, al margen de las cosas buenas y malas, desfilará por aquí, porque es lo más importante. Así que bueno, les doy la bienvenida y esto es The Pilot. Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos. Es un gusto presentar a Capitán Perú. Un gusto de verdad. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, contento acá de estar en tu programa para hablar de muchísimas cosas sobre nuestra historia peruana, historia internacional, universal, sobre lo que está bien en el Perú, sobre lo que está mal en el Perú y de dónde viene lo que está mal en el Perú. Así es, porque todo tiene un arrastre ya de bastantes años. Lo que quería comentar con ustedes y compartir eran unos videos de España, que está cambiando España. Aquí tenemos unos videos de jóvenes y adultos que se manifiestan, que cantan Cara al Sol, muy bonito, y ya parece 1974, 1975, incluso algunos en este lugar donde Franco dio su último discurso, ¿lo recuerdas? Ajá. Allí también se ha reunido y han manifestado su cariño hacia la Falange, hacia Franco y hacia un recuerdo pues que ellos tienen. Franco estuvo alrededor de 30 años. Sí, claro. Y bueno, muchos historiadores coinciden de que la historia es cíclica, es como un péndulo, y obviamente después de España irse a esta izquierda radical, feminista, totalmente liberal, pues ya le toca irse hacia el otro extremo, ¿no? Así es, y hay un video muy simpático donde se ve jovencitos también, criaturas prácticamente, 15 años, 16 años, que sus padres les hablan de política, eso es bueno. Que los no padres, han vivido la época no han vivido, por supuesto, no, para liberal, nada. ¿no? Los abuelos le deben haber contado, definitivamente, por experiencia propia. Entonces, eso es genial porque se abren nuevas alternativas. Lo importante es que hayan, no solamente que haya izquierda, que haya progresía, comunismo obviamente, pululando por ahí, que haya también una opción totalmente marcada, con una diferencia marcada, distinta, claro, distante al comunismo, distante a la progresía. Entonces, para que la gente tenga de dónde escoger. Conservadora. Así es, conservadores, por supuesto. Entonces, hay un gran grupo en España que quiere conservar sus tradiciones, conservar su vida, su cultura, su día a día. Entonces, tienen una opción por ahí. Se ven también representados partidos como Vox, que han tenido buena acogida. Nosotros vemos que Brasil ha desterrado el comunismo, coyunturalmente, pero lo ha desterrado. Tienen que ir a un lugar. Las ONGs, todos esos grupos. Sí, claro. Yo a veces trato de ponerme en los zapatos de este neomarxismo cultural y pienso, ¿no? Cuando ya quieren imponer un pensamiento ideológico, una dictadura del pensamiento, así es. ¿No se dan cuenta acaso de que más bien generan el efecto contrario? De que ellos crean a los Trump, a los Bolsonaro, a las Le Pen, a Vox, como una reacción a su extremismo, ¿no? Entonces, aún así veo que no transan. Así es. Y se quedan en esta posición radical, etiquetando a todo el mundo y llevando hacia la izquierda tan extrema que el que está en centro ya se convierte en nazi. ¿No? Al final, el de centro, el moderado, también lo terminan tildándolo de racista, de homofóbico, de neonazi, y por lo tanto ellos se quedan solos. Así es, eso es muy cierto, se quedan solos. Y también aparece una facción contraria, y cada vez también más radical por su parte, porque tiene que haber un contrapeso. Entonces, si ellos no se moderan, por supuesto también la otra facción no se va a moderar. Así que es lo que ellos han creado. Sí, porque hay gente que ya se harta también, ¿no? Así es, gente que está harta y que repudia el comunismo
como en esta vitrina también, por supuesto. Así que, bueno, ¿no? Eso también sucedió, como tú dices, la historia es cíclica. Sucedió en los años 20, en los años 30. Nuestro compañero aquí, Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, para quienes no lo conocen, es el primer reaccionario hacia el comunismo de habla hispana, que podríamos llamarlo representativo, que ha tenido cierto eco en la historia mundial. Entonces, él viene a ser el primero de nuestro club, por así decirlo, en habla hispana. Así que la gente tiene que enterarse de este señor. El señor era un gran político, un gran visionario, escribía también sus columnas con seudónimo. Entonces, es algo muy familiar para mí, así que muy bueno. Y a raíz de él también es que él le da pase, bueno, sin querer, póstumo, a Francisco Franco, que lo tenemos aquí, que es, bueno, es la imagen que tienen los españoles, que guardan con mucho cariño, con mucha esperanza, con mucha fe, que se vuelva a instaurar algo similar, ya obviamente con la modernidad que tenemos hoy, pero con un orden social que Franco nunca dejó de lado. El orden social era muy importante en España. España era una ciudad ordenada, no era una ciudad donde habían locos en la calle, mujeres sin ropa, pintándose aquí con sangre. ¿Qué es eso? No sé. ¿Comenzamos con las curiosidades históricas? Claro que sí, vamos a las curiosidades históricas. Te paso un dato. A ver. Tú sabes que Francisco Franco ha sido canonizado por la Iglesia Palmariana. Qué bueno. Así es. La Iglesia Palmariana obviamente se encuentra en cisma con la Iglesia Católica, por lo tanto es considerada una secta el día de hoy. De hecho tiene su propio papa. Wow. El que, si recuerdo bien, actualmente es Pedro III, Ya. ¿no? Y dentro de... tienen una iglesia muy vistosa, muy elegante, una arquitectura muy bella en España. Y dentro de las estatuas de santos estaba la de Francisco Franco. Mira, qué bonito. Obviamente ellos se definen también como anticomunistas, Claro. extrema derecha. Ya a un punto incluso en el que yo no estoy de acuerdo, Ay, porque aplican algunas técnicas muy comunes a estas sectas, que ya implica el enclaustramiento, prácticamente los retiran de todos sus contactos, sus amistades, ya creo que ahí sí pasan la raya. Pero es interesante, ¿no? Cómo apreciar ese movimiento para que veamos cómo va evolucionando, cómo las cosas van solas acomodándose con el paso de los años. Y tal vez puedes, o nuestros, bueno, no son televidentes, son internautas, cibernautas, pueden buscar en Google al Papa Pedro III. Y van a ver que mantiene pues todas las indumentarias litúrgicas pre-Concilio Vaticano, que son muy vistosas, y bueno, toda la fastuosidad que tiene esta iglesia, que dicho sea de paso también ha recaudado buen billete también. Y bueno, como tú eres Capitán Perú, la gente tiene que visitarte en tu fanpage. Cuéntanos tu Así fanpage. es, sí, búsquenme en mi página de Facebook, Capitán Perú. También síganme en Instagram como @capitánperuano, y en mi canal de YouTube también Capitán Perú, en donde estoy continuamente subiendo posts y comentarios, videos, noticias sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia, que es tan importante recuperar porque la tenemos totalmente olvidada, y lamentablemente estamos el día de hoy bajo una currícula escolar que ha mutilado nuestra historia, que ha caricaturizado nuestra historia, que nos enseñan una historia totalmente tergiversada. Que si nosotros vamos a los libros de Rodgorowski, del Busto, de Valdemar Espinosa y demás historiadores, nos vamos a encontrar con una riqueza que no tiene nada que ver con lo que encontramos en un libro escolar. Así es, así que ya saben, todos nuestros seguidores, revisen las redes de Capitán Perú, y bueno, ya saben que a mí me pueden encontrar como The Pilot en Instagram, como In The Pilot, en Twitter y en Facebook como The Pilot Face. Ahí sigan mis redes. Y bueno, en YouTube también me pueden buscar mi canal como The Pilot. Bueno, hay algo justo que es muy importante y muy interesante desarrollar el día de hoy. Las similitudes entre el Imperio Incaico, que es algo que nosotros queremos mucho, y el Imperio Romano. Así es. Bueno, muy interesante. Para acotar el tema, ¿no? Es un tema complejísimo, seguramente nos tomaría pues más de todo el programa abordarlo,
Así que voy a caer en muchas simplificaciones, pero también para que después mis amigos historiadores no me hagan bullying. Obviamente, antes de las similitudes, quiero entrar en las diferencias. Porque muchos historiadores colocan en su libro el imperio incaico, pero muchos también dicen que no se debe llamar imperio al Tahuantinsuyo, ¿no? Sí, he visto eso. Porque la cultura andina no necesariamente tenía una noción de imperio, tal cual lo tiene la cultura occidental. Y de hecho, para ellos, el Tahuantinsuyo eran los cuatro suyos, las cuatro esquinas, la totalidad del mundo, era el universo. A diferencia del Imperio Romano, que sí sabía de que existía una frontera y que más allá de esa frontera existían tierras lejanas, pues porque sabemos que Alejandro Magno llegó hasta la India. Así es, que tenían ¿no? una noción muy clara de lo que era su dominio, sus Así tierras. es. En cambio, el Tahuantinsuyo más bien se expandió a lo que ellos consideraban la totalidad del mundo. Entonces, no podemos hablar, pues, científicamente o rigurosamente, en el rigor académico, si era o no un imperio. Así es. ¿No? Eso Pero para fines veremos. prácticos, llamaremos pues una extensión importante que colonizó a otras culturas, Así es. que tuvo una estrategia de asimilación muy interesante, y tal vez acá sí nos podemos ir a las similitudes, ¿no? Así es. Salud por eso. Salud por eso. Así es. Salud por nuestro Imperio incaico. imperio incaico. Salud. Algo muy interesante que hizo Roma fue la uniformidad de la cultura, ¿no? Llevó el latín a toda Europa, llevó la cultura, llevó la arquitectura, la tecnología y también la filosofía que había recobrado de los griegos, ¿no? Que claro, Roma conquista Grecia, Así es, sí. pero Grecia termina conquistando Roma culturalmente. Sí, se nutren ¿no? de una forma impresionante. Y Roma se alimenta de esta cultura griega, de la filosofía, de la religión, y la lleva a toda Europa, ¿no? Pues el Tahuantinsuyo también tiene ese beneficio, esa virtud de asimilar a los pueblos que existían en la época y uniformizarlos, de tal manera que hablen quechua, que tengan la cultura quechua, que tengan las tradiciones, los ritos, los calendarios, de tal manera que también a través del Tahuantinsuyo crea una uniformidad cultural andina, que gracias a la cual el día de hoy tenemos el territorio peruano. Así es, eso es verdad. Gracias a ellos es que tenemos... Es que somos Perú. Sí, somos Perú y tenemos una extensión de tierra de un tamaño considerable. Considerable y que fue mucho más considerable, Por supuesto. ¿no? en tiempos del virreinato, ¿no? La gente mira el mapa del virreinato, se mueren. Gran Sí. parte de Brasil era nuestra. No, Argentina, Colombia, Chile, todo Chile, Sí. Ecuador, o sea, antes de las reformas borbónicas, todo Sudamérica era nuestro. Sí, imagínense, si lo ven, les da un infarto, porque Sí. es increíble la cantidad de territorio, el vasto territorio que teníamos, y lo hemos perdido, O lo hemos regalado. o lo hemos regalado, todo a consecuencia de cuando nos convertimos en una En república. una república. Así Bueno, gracias a nuestro primer dictador del Perú, Simón Bolívar, Así es. que acá, lo siento, hermanos venezolanos, no lo queremos para nada. ¿No? Pero bueno, regresando a esta historia del Tahuantinsuyo, Antonio del Busto dice que Tupac Yupanqui es uno de los 10 personajes más importantes para la historia de la peruanidad, porque gracias a él se trazan los límites del Perú. Es más, los incas llegaron a ser incluso más radicales que los romanos, porque ellos trasladaban poblaciones enteras para uniformizar el idioma y la cultura. En otras palabras, si ellos asimilaban a los huancas o a los chachapoyas o a los chimús, que tenían otra cultura, tomaban una población ya quechua y los llevaban a esa zona a que vivan ahí. Así es. Y que les enseñen su cultura, su idioma, sus costumbres, su religión, y gracias a eso es que se crea una uniformidad en todo el imperio. Algo que muchos no entienden, y esto es culpa de Augusto B. Leguía.
Mira, Cuéntanos qué sucedió en ese momento. Uno de los grandes errores que tenemos el día de hoy es pensar que todos somos incas. Así es. Todo el Perú es inca, ¿no? Cuando no es así. No. Y es por eso que cuando cuento muchas veces a mis alumnos, ¿no? A mis amigos, cuento la historia de que dentro del Tahuantinsuyo existieron guerras, existieron conspiraciones, intrigas políticas, o incluso existieron enfrentamientos entre incas, chancas, huancas y demás, ayamarcas. No lo entienden, me dicen, oye, ¿y por qué se peleaban? Si en su cabeza, ¿no? Claro. Todos somos peruanos. Así es. O sea, ¿por qué un huanuqueño se peleaba con un cusqueño en guerra? Para nosotros eso es impensable el Así día de es. hoy. Habían guerras internas, tipo guerra civil, sucedían. Bueno, es que en esa Sí. época los huancas se consideraban una nación o un pueblo o una cultura totalmente independiente de la inca, igual los chancas, igual los ayamarcas, igual los chimú, igual los chachapoyas, igual los huaylas, igual los jaujas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los veían ellos como extranjeros, como invasores. Los incas habían invadido a los huancas por la fuerza, porque no es que acá los asimilaron, acá los conquistaron. A los chancas más con la fuerza, los chancas los mataron a todos. A los chimús, una guerra increíble en Chanchán, imagínate la ciudadela de Chanchán, asediada por Tupac Yupanqui, Wow. y un asedio que duró varios días, ¿no? Entonces, el día de hoy no tenemos ese concepto. No, y deberíamos tenerlo, deberíamos revisar. ¿Por qué? Porque Augusto B. Leguía, en 1920, hizo una reforma curricular, en donde dijo, tenemos que crear acá una identidad nacional. Y esa identidad nacional se va a basar en los incas. Y decretó que a partir de ese año, todos éramos descendientes de los incas. Todos éramos incas. Los incas, un pueblo glorioso, hermoso, que obviamente sí lo era, pero no todos somos descendientes de los No, para incas, nada. porque en los huancas Así se es. consideran descendientes de los huancas. Así es. O sea, tú no le puedes decir, digamos, a un arequipeño Es lo mismo que con pasa un así cusqueño, justo, con un ¿no? puneño. Sí. Hasta el día de hoy se mantiene Así eso. es, por supuesto. Entonces siempre hubo una diferencia, no es mala, sino una diferencia en sus mismas costumbres, en su mismo pensamiento. Entonces En- nosotros no podemos En su llevarlo cultura, a lo en su que... religión, Ajá. en sus tradiciones, en sus celebraciones, en sus Así es. fiestas. Es Así más, es. el día de hoy en Andahuaylas, hasta el día de hoy se celebra la fiesta del Sondo Raimi. El Sondo Raimi, que también se festeja la misma fecha que el Inti Raimi, es una celebración donde hacen una batalla ritual entre los chancas y los incas, Mira, qué simpático. porque ellos se consideran descendientes de chancas. No de incas. Así que No de tengámoslo incas, claro, hay ellos una fueron diferencia. conquistados por los incas, ¿no? Es exactamente igual, volviendo otra vez al Imperio Romano, como los romanos y los galos. Claro. La guerra de las Galias, ¿no? O sea, tú dile a un francés que es italiano, o viceversa, y obviamente te van a linchar, porque ellos eran los galos, los descendientes de Así Vercingetorix, es. ¿no? Pues el Tahuantinsuyo fue igual, y nosotros hemos ignorado esas diferencias. Así es. Y es por eso que el día de hoy no entendemos por qué existen divisiones entre peruanos y decimos, pero si los peruanos todos somos peruanos. no Así entienden nuestra historia, por Así el amor es. de Dios. Y hay algo que eso ha llevado a que no se entienda, que es el periodo de la conquista. Así es. Porque a nosotros nos contaron que en la conquista 200 españoles, criadores de chanchos y muertos de hambre, conquistaron a todo ese grandioso imperio del Tahuantinsuyo. Así es. Cuando no fue así. Una historia llena de odio, por cierto. Eso ha sembrado un odio Sí. contra el español, Así contra el occidental, contra la cultura occidental en general. Cuando está eso en nuestra sangre, no podemos ignorarlo. Nosotros tenemos, sí, del antiguo imperio incaico, tenemos sangre de por ahí, por supuesto, no en la magnitud que quisieran muchos, pero tenemos. Pero también tenemos sangre española, tenemos que aceptarlo y dejar de renegar Y de no ello. solamente No tiene eso. sentido. Cuando llegan los españoles a Cajamarca, lo primero que reciben es la ayuda de los chancas. Que Por los supuesto. descendientes chancas habían sido exiliados a Amazonas por el Inca Pachacútec
porque obviamente tenía un temor de su fortaleza, porque eran los mejores guerreros de los Andes. Imagínate, desde Andahuaylas los manda hasta Amazonas. ¿Algo similar sucedió en Roma? Algo similar, claro, obviamente algo similar sucede en Roma. ¿Por qué? Porque en Roma existen toda una serie de conspiraciones internas, que obviamente esas sí nos las enseñan, y nos enseñan cómo los mismos emperadores y los césares romanos eran proclives o eran vulnerables a conspiraciones, a atentados o a que les quiten el poder. Así es, y bueno, ellos también son los padres de las leyes, del derecho. Entonces ahí también habían escalas de poder. Habían escalas de poder, y sobre todo cuando el Imperio Romano asume a los bárbaros, estos comienzan a tomar también mayor importancia dentro del imperio, incluso llegan hasta la Guardia Pretoriana, y muchos dicen que en ciertos periodos la Guardia Pretoriana gobernaba en lugar del César, y ponía y sacaba césares, ¿no? Algo parecido sucede con el Tahuantinsuyo, en donde, pero eso no nos lo enseñan, no nos enseñan las rivalidades políticas que existían entre las panacas incaicas. Eso. Por ejemplo, ¿alguno de nosotros nos ha contado que hubieron incas que murieron envenenados? No, no lo cuentan. No lo cuentan. Para nada. ¿Por qué? Porque los incas eran perfectos, vivían en armonía, vivían en un paraíso del Edén. ¡Mentira! Totalmente. Ellos tenían también un sistema político bastante interesante. Muy interesante. Y que en muchas instancias se repite en la historia actual. Sí, por supuesto. Para empezar, a diferencia de las monarquías tradicionales, el sucesor no era el primogénito, sino era el más hábil, el más apto. Es por eso que incluso muchos incas elegían un sucesor y este no terminaba siendo inca porque fracasaba en batalla, como sucedió con el mismo Pachacútec. Así es, tenía que probar su valía, su valor, su capacidad en batalla, en combate. Pocos saben que Pachacútec fue abandonado por su padre, porque su padre Viracocha había elegido como sucesor a su hijo preferido, que era Inca Urco. Y cuando los chancas atacan Cusco, Viracocha huye con Urco, diciendo, ya, acá perdimos la batalla, se van a morir todos. Y lo deja Pachacútec en Cusco a que se muera, a que lo maten. Y es Pachacútec el que ordena la defensa de la ciudad y vence a los chancas y toma el incanato por derecho de haberlo ganado en guerra. El mismo Pachacútec nombra un sucesor, Amaro Yupanqui. Y cuando Amaro Yupanqui lo manda a batalla y lo manda al Collao, al Titicaca, a Puno, incluso hasta donde los guaraníes, y fracasa porque los guaraníes también no los han conquistado nadie, dice, no, tú no sirves. Y lo saca Amaro Yupanqui y coloca ya a Tupac Yupanqui. O sea, no es que existía un heredero, un sucesor, tenían que probarlo en batalla, pero eso también llevaba a muchos enfrentamientos entre candidatos. Así es. Y así sucede, y pocos saben, la historia del cambio de dinastía entre la dinastía de los Urin-Cusco, el Bajo Cusco, que eran los descendientes de Manco Cápac, que Manco Cápac era Urin-Cusco, y eran los reyes sacerdotes, hasta Capa Yupanqui. Capa Yupanqui fue el último inca Urin-Cusco. De ahí vienen los Hanan Cusco, y los Hanan Cusco no eran sacerdotes, eran militares. Y el primer Hanan Cusco fue un militar, Inca Roca, que le hace un golpe a Capa Yupanqui. Él se levanta en armas, él toma el poder, y cuando las tropas de Capa Yupanqui van a buscar a su Inca para decirle, wow, mira, oye, se te ha levantado en armas, vamos a pelear, lo encuentran muerto, que había sido envenenado. Claro. Y eso no lo van a contar. No lo cuentan. Dicen las crónicas No lo van a contar. Que lo envenena su mujer. Porque la mujer Qué miedo. de Capa Yupanqui se casa con Inca Roca. O sea, lo envenena y en esos tiempos podíamos ver eso. Eso también ha sucedido en el eso Imperio Romano. también ha sucedido. O sea, sí hay muchas similitudes, pero que lamentablemente no nos las enseñan. No, para nada. Porque nos quieren pintar como que los incas eran perfectos, vivían en paz, en armonía,
y que esa armonía fue quebrada por los españoles. Así es. Bueno, lo cierto es que los incas fueron grandes y parte de ser grandes, al igual que el Imperio Romano, que fue muy grande, es también tener estos conflictos, tener estas imperfecciones. Es parte de la grandeza. Entonces, se tiene que enseñar la historia completa. Es que los hace más humanos. Pero justamente eso es lo bonito. Exacto. Apreciarlos en su real dimensión, porque el Imperio Romano todos sabemos que fue grande, que no fue perfecto, pero aún así lo consideramos grande, porque lo apreciamos completo, los apreciamos en una dimensión buena, bastante llena, más, rica. A mí, personalmente, la historia incaica me aburrió en el colegio, porque me enseñaban, pues, la Capac Cuna, ¿no? Manco Capa, Sinchi, Roca, Yoke, Yupanqui, Maika Capac de memoria. Te lo enseñan como para memorizar. Como para memorizar. Y cuando yo leo esta historia de intrigas, de traiciones, de golpes, de luchas de poder, yo digo, ¡wow! Esto es Juego de Tronos. Claro. O sea, qué interesante, qué humano, y me hizo también identificarme más con seres que eran humanos, que eran débiles, que tenían fracasos, que tenían problemas, y que a pesar de eso consiguieron en 100 años dominar toda Sudamérica. Así es, vive el Perú, salud. Muy bien, muy bien. Esto que nos cuentas es muy interesante y la gente debe saberlo, debe buscar la historia, debe saber de que así como existe el gran Imperio Romano, el Imperio Incaico no tiene mucho que envidiarle, va por ahí. No tiene nada que envidiarle, o sea, no es que no te... Y lo que muchos no comprenden, porque tampoco nos lo enseñan así, es, los incas no fueron grandes siempre. Y eso los hace todavía más grandes. Así es. Porque a mí me enseñaron de que, pues, si te dicen, imagínate a un inca, imagínate a Yoke Yupanqui, o imagínate a Maita Capac, y tú te imaginas, pues, un hombre cubierto de oro en una litera y con 5,000 súbditos bajo sus pies. Claro, que les echan aire, ¿no? Eso es mentira. Eso no fue así. Ni Maita Capac, ni Yoke Yupanqui, mucho menos Manco Capac. Eran hombres trabajadores. No eran nada. Claro, no, pero eran trabajadores, me refiero a comparado a como los pintan. Eran guerreros, sí, pero los primeros incas ni siquiera eran incas. Claro, eran era reyesuelos, sí. Eran sinchis. Así el es. sinchi es lo que en inglés se llama el warlord, el líder, el jefe, el jefe de un clan, ¿no? O sea, Sinchi Roca era jefe de un clan. Así es, no era como tener una tribu más o menos. Era el jefe de una tribu. Sí. No era el gran inca que dominaba todopoderoso. Pues. Porque las cosas no se hacen así, no pasan por arte de magia. Y tiene de un hecho, proceso. así siguieron hasta el 8º inca. O sea, si tomamos a los incas legendarios, los 3 primeros, eran reyesuelos, eran jefes tribales. Desde Maita Capac hasta Viracocha eran reyes que dominaban el Valle del Cusco. Pero el gran cambio lo hace Pachacútec. Así es. Pachacútec y es el primer emperador. El primero que realmente sentó las bases del imperio. Deseos expansionistas. No solamente deseos expansionistas, porque es verdad, Pachacútec se expandió, y se expandió como ningún otro. Pachacútec conquista a los ayamarcas, que eran unos enemigos terribles, a los chancas, que eran los más... eran los espartanos de los Andes, a los collas, aymaras de Puno, a los huancas. Se va hasta Arequipa, anexa Chincha, conquista a los chimús, conquista a los chachapoyas, prácticamente conquista todo el Perú. Claro. Entonces, pero él no solamente es conquistador, que podríamos, y muchos lo llaman, el Alejandro Magno de los Andes. Y no es para menos. Y no es para menos, pero él la además... figura se repite casi al calco. Fue legislador. Él cambia el código legal, las leyes que existían para sentar las bases de un imperio, para integrar a todas las naciones. Además, era arquitecto. Imagínense cuántas virtudes que la historia no nos cuenta. Pachacútec traza los límites de Cusco con una cuerda, según los mismos cronistas, toma una cuerda, traza los límites de Cusco, le da una forma de puma, traza los límites del Coricancha.
construye el Coricancha, construye Sacsayhuamán, construye Kenco, construye Ollantaytambo, y así de paso construye Choquequirao, y así de paso de refilón construye Machu Picchu. De refilón. Solamente lo que conocemos es el apéndice nada más de toda esta grandeza construida a pulso. Lo que tú ves en piedra, estos grandes monumentos, fueron construidos por Pachacútec. Muy bien. Fueron mandados a construir por Pachacútec. Era arquitecto, era legislador, era conquistador, era teólogo, porque cambia la religión incaica, que era politeísta, y coloca a un dios creador Apu Ilatexia Pucuntique Viracocha Pachayachachic, como el dios supremo creador, eterno, invisible de todo el universo. Cuéntanos, una conclusión para terminar el bloque e ir a un cortecito. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes y a los adultos también que nos están viendo? ¿De qué manera ustedes pueden encontrar la mayor similitud entre Roma y el imperio incaico? Mira. Y sobre todo para que sigan investigando. Sí. ¿O en qué libro pueden verlo? Sí, lo primero que les recomiendo es no se queden solo en la historia que nos enseñan en el colegio, porque es una historia muy limitada, es una historia muy simplificada y, bueno, ya incluso podemos hablar de eso, una historia políticamente manipulada. Totalmente. Investiguen, busquen, lean por ustedes mismos. Yo siempre recomiendo los libros de Rozborowski. Tiene un libro maravilloso, fabuloso, que a mí me encandiló, me enamoró, me extasió, me cambió la vida, que justamente se llama Pachacútec, donde te cuentan toda esta historia, donde básicamente te dice que Pachacútec fue el Alejandro Magno mezclado con Julio César y con Carlo Magno. Un ser único en la historia universal, y no nos lo enseñan. Imagínate. Entonces, lee por ti mismo, busca información en los libros, también de Antonio del Busto, excelente, maravilloso historiador. Él tiene todo un libro de Tupac Yupanqui, que incluso dicen que fue más grande que su padre, más grande que Pachacútec. Se debate entre los dos quién fue el inca más grande. Y esto está en la historia de Del Busto. Así que no se dejen llevar por nuestra paupérrima educación que lamentablemente tenemos el día de hoy. Busquen, lean, investiguen. Y claro, obviamente en mi página les doy algunos recursos para que puedan buscar por ustedes mismos también. Claro que sí. Así que bueno, ya saben, pueden encontrarlo como Capitán Perú o Capitán Peruano en Instagram, ahí lo pueden ver. Y bueno, ya saben a mí como The Pilot, In The Pilot en Instagram y The Pilot Face en Facebook. Venimos. Hola a todos, ya saben, me pueden encontrar en Instagram como In The Pilot, en Twitter como The Pilot Tweet y en Facebook como The Pilot Face. Seguimos con Capitán Perú, ahora vamos a hablar de la carnecita, de política, de los inicios de estos cambios que ahora recién los podemos ver, un anticomunismo, una derecha quizás, todos movimientos que están en contra del marxismo cultural. Pero esto ya existía Sí, en claro. los años 20, de los años 30, así que... Antes incluso, Incluso ¿no? antes. Desde la Revolución Francesa. También había una facción, por supuesto. Claro, ahí nace la derecha y la izquierda. Así justamente. es. Entonces, hablemos un poco ya de 1900. Hablemos de incluso algunos vínculos buenos también que hubieron con la iglesia, donde tú ves que aparece en el mundo la primera tendencia abiertamente anticomunista. ¡Wow! ¡Wow! Mundo moderno, 1900. Porque incluso, claro, como te había mencionado, la izquierda, ya no hablando solo de comunismo, ¿no? La izquierda en su totalidad se puede detectar desde la Revolución Francesa. Y así como ahí aparece una izquierda, aparece una derecha, ¿no? El comunismo finalmente hereda mucho de estos aspectos izquierdistas que nacen en la Revolución Francesa, ¿no? El enfrentamiento al poder, al status quo. Así es, al rey, al que al tiene rey, dinero, a la y agarrar el iglesia. odio y eso. Yo siempre tenía discusiones con mi mamá,
porque yo le decía, me dice la Revolución Francesa, yo le dije, son los primeros comunistas. Sí, sí, por supuesto. No, que no sé qué. Por Los supuesto, comunistas. por supuesto. Y todos sabemos en el caos que derivó la Revolución Por Francesa. supuesto, un pandemonio. Porque Así es. le echan flores y la ponen Así es. como que fuera libertad, sinónimo de libertad. No, es una base para el comunismo. Y el comunismo no es libertad, el comunismo es atadura, es muerte. Y derivó en el represión. terror jacobino, Así es. que es un Jacobino. periodo donde se persiguió y se asesinó en la Salud, guillotina. porque no vuelvan los jacobinos. Así es. Y estamos tomando vino siciliano, más rico todavía. Bueno, rico todavía, justo para lo curioso es que la Revolución Francesa al final termina en un régimen mucho más absolutista Sí. que los previos, porque Napoleón se corona emperador, Así le es. quita la corona a las manos del Papa y se manda a conquistar toda Europa. Así es, y muchos franceses se arrepintieron, por eso es que sale esa otra facción. Ahora, vayamos a 1900. Nos adelantamos a 1900, bueno, la Ajá. posguerra. Sale el señor Benito Mussolini, Ajá. que es el primer disidente abiertamente anticomunista que odiaba a la izquierda, obviamente, repudiaba a la izquierda. Este señor tenía unos padres que eran rojísimos. Esto es increíble, poca gente lo sabe. Y él mismo comienza en el Partido Comunista. Así es, y él ¿no? era director del medio de comunicación rojo, Sí. socialista. Sí. Él era miembro del Partido Socialista Italiano. Entonces, él en un momento se desencanta totalmente, como siempre pasa, y como los inteligentes logran hacer, se desencanta de la izquierda, del comunismo, del socialismo. Con respecto a esto hay una frase famosa Arranca. de Churchill, ¿no? Que Por dice, supuesto. ¿no? Que dice, Sí. si hasta los 20 años Sí. no has sido comunista, entonces no tienes corazón. Así es. Si a partir de los 20 sigues siendo comunista, no tienes cerebro. Por supuesto. Incluso, a pesar que sus padres, su formación ideológica fue comunista. Imagínense qué habrá pasado para que él se haya dado cuenta, esto es una estafa, esto es una mentira, el comunismo trae muerte, trae destrucción, trae ociosidad. Y él, Mediocridad. por supuesto, mediocridad absoluta. Entonces, él funda su partido alterno. Y obviamente su partido, las bases ideológicas era el trabajo, la distribución de las riquezas no equitativa, así como dicen los comunistas, como te prometen, con falsedades, con falacias, sino que cada ser humano se la busque, o sea, que cada ser humano forje su destino. Que de hecho, el mismo nombre, ¿no? Ajá. De fascismo, ¿no? Ajá. El facho... Facho di combattimento. Claro, el facho viene del hacer. Así es, del ¿no? hacer, haz, ponte de trabajo. Exacto, la meritocracia, ¿no? Así es. Tú vas a obtener el fruto de tu trabajo. De tu trabajo. Esfuérzate y serás exitoso. Así que ese fue el primer bastión anticomunista del mundo moderno. Entonces aparece este señor, muy elocuente por cierto, muy talentoso como orador, y recibe el saludo del Papa, que en ese entonces era Pío XI, que aquí lo tenemos. El Papa dice de que él es un enviado de Dios para liberar y unificar Italia, hacerla más grande. Winston Churchill dice, si yo fuera italiano, estaría con Mussolini. Churchill. Es que, a ver... Y Gandhi también, lo elogia. El mismo Churchill también lo han mitificado Así como es. una figura que es Así es. el bastión antinazi Así es. del Lo han mundo occidental. mitificado como un caviar. Sí, lo han mitificado como un caviar. Que no era. Cuando en verdad el sujeto, para empezar, pertenecía al Partido Conservador. Partimos por ahí. Check. Y segundo, el sujeto era un tipo que, según su mismo entorno, lo describe como autoritario, Así es. ¿no? De hecho, ya había tenido muchos anticuerpos políticos, especialmente por su fracaso en la Primera Guerra Mundial, prácticamente ya había salido de la política, y regresa nuevamente como un llamado de auxilio ante la Segunda Guerra Mundial. Y quiero quedarme con una frase que ponen en boca de Churchill en una serie que me gusta bastante que se llama The Crown, ¿no? Que habla sobre la corona inglesa, sí. ¿no? Y en donde ¿Sabe? los que están a su alrededor, al ver este carácter impetuoso y autoritario de Churchill, le dicen, él mismo dice, ¿no? Todos ustedes me ven a mí como si fuera un monstruo, pero se necesitaba de un monstruo para derrotar a Hitler. Ah, sí, bueno. No, sí, o sea, sí. él no se considera ningún Así santo, él se considera una persona que hace lo que se tiene que hacer Que también. él libra su batalla. Así Entonces, volviendo al tema del nacimiento del anticomunismo, porque es un anticomunismo abierto,
en ese entonces se manifiesta Churchill, se manifiesta el Papa, saludando el nacimiento de su nuevo partido anticomunista como un mesías. Incluso Gandhi, Mahatma Gandhi, el pacifista, dice de que Mussolini es el futuro Mazzini, el Mazzini moderno. Y por que eso a iba Gandhi a nunca le unificar dieron el Italia. Premio Nobel de la Paz. Así es. Incluso, alrededor de 1930, Mahatma Gandhi va a visitarlo, va a comer carne, a tomar vino con Mussolini, por Sí. un tema político. Mahatma Gandhi era un hombre sumamente político, sumamente astuto para la política, que se vista de manera humilde, rudimentaria. Era parte de su batalla. Claro. Era una estrategia de Es guerra. una estrategia de marketing, Sí. pero no por eso dejaba de ser un político. Es un hombre sumamente político, sumamente calculador, que jugó sus cartas bien en su momento. Lo fue a visitar a Mussolini porque era una persona clave para la lucha que él estaba Ahora, librando. obviamente Mussolini toma esta justamente bandera de reivindicar la cultura y las tradiciones del Imperio Romano. Él quería devolverle a Italia la grandeza del Imperio Romano. Es como Así que es. si el día de hoy un hombre muy anticomunista decidiera, como eslogan, voy a devolverle al Perú la grandeza del Imperio Incaico. Bueno, hemos tenido varios en nuestra historia, ¿no? Pero Anticomunistas. sí, claro, por ¿Quién? supuesto. Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, por supuesto. Pero murió prematuramente. No sabemos en qué hubiera. No, terminado. dentro de esta convulsa política peruana no pudieron soportar una figura como la de Sánchez Cerro, especialmente el APRA, que Sí, era fue un APRA asesinado por ahí. mucho más tirado a la izquierda. Así es, en esa época. en aquella época el APRA no es, ahora el APRA podríamos decir que es un partido de derecha por su comportamiento, pero hace casi 100 años o un no era La así. verdad yo no sé de dónde es el APRA. Actualmente no sé si Bueno, es liberal, si es libre Actualmente mercado, sí, si es libre derecha. mercado, es libre mercado. Es centro liberal. Pero Yo- económicamente es de derechas. yo no puedo ubicar- económicamente. Yo creo solamente. que se coloca donde le acomoda. ¿no? Sí, pero económicamente podríamos decir por sus actos ha sido de derechas. Pero las Antes no personas- era así. Las personas Antes no que, era así. especialmente jóvenes que nos ven, Claro. hay que resaltar que el APRA de los años 30 o previos no era el APRA del día de hoy, Por supuesto, eran otros contextos, eran otros mucho tiempos, sí. más tirado a la izquierda. Por supuesto, era recontra izquierda, tanto así, incluso la primera mujer de Ernesto Che Guevara, el comunista, el Che Guevara, era del APRA. Era él, Así así que es. en esa época eran de izquierdas. E incluso el año 32, el año 1932, conocido en el Perú como el año de la barbarie, Así es. Sánchez Cerro manda a bombardear Trujillo. Antes de lo que Franco lo hace en Madrid. Se adelantó. Pero él, Se adelantó, Franco. Somos el primer país que usa su fuerza aérea para bombardear a su propio pueblo. Imagínense. Antes que Franco incluso. De repente nos pueden poner una foto de Sánchez Cerro. el anticomunista, por ahí. Porque voy a poner un dato histórico de Sánchez Uy, Cerro. Dios mío, Sánchez Cerro, un anticomunista peruano. Si bien Mussolini quería reivindicar la grandeza del Claro. Imperio Incaico, estoy hablando tonterías, Romano. del Imperio Romano, Sánchez Cerro quería reivindicar, y ponte un ojo a esta, Ya. la grandeza del Imperio Incaico y también de los conquistadores españoles. Qué astuto hombre. O sea, él consideraba que el Perú, como eso, o sea, no la figura tal vez marquetera del día de hoy de que somos indigenista. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Sánchez Cerro, un Cerro. hombre piurano. Piurano y del pueblo, Sí, claro. del pueblo, por supuesto. sí, Hoy día nos han vendido que somos descendientes del Imperio Incaico, Ajá. pero no es así. Nosotros somos Tenemos de mestizos. todo, sí. Somos la unión de los dos imperios más grandes de la época, del Tahuantinsuyo y del Imperio Hispano. Así es. Y ese es casi negar a tu padre, ¿no? Debemos celebrarlo bueno y también hay algo muy importante que todos debemos saber. Cuando la República nace, uno de los mayores errores, y no creo que discuerdes en esto, es de que cuando se instaura la República se elimina el mayorazgo y se eliminan los aristócratas indígenas. Si no se hubiera eliminado, quizás hoy podríamos tener a un Dioniso Romero y podríamos tener un Tupac Yupanqui, Sí, claro. millonario, representando a su gente. Entonces, no sentiríamos ese descontento popular.
Y se ojo, sentirían representados, se sentirían exitosos. eso no lo hizo José de San Martín. No, pues. Porque José de San Martín, cuando proclama la independencia del Perú, él propone que el régimen sea la monarquía. Así es. Porque él dijo, los peruanos están acostumbrados a la monarquía desde la época de los incas. Así es. El que deshace el mayorazgo, el alferazgo cusqueño y elimina los títulos nobiliarios que tenían los descendientes de los incas, Es como una reforma agraria que les aplicó. que les aplica una reforma agraria, fue Simón Bolívar. A la propia gente, al propio peruano. Fue Y todo. el responsable Así de es. quebrar la columna vertebral de los Así Andes. es, Bolívar quebró la clase indígena. La clase indígena tenía su aristocracia, tenía sus emprendedores, tenía sus hombres exitosos. No que solamente hoy tenía sus pudieran hombres exitosos, representarlos. tenía títulos nobiliarios que Así les es. acreditaba el ser dueños de Así grandes es, extensiones de sí. tierra y tener miles de súbditos a su Por cargo. supuesto, eso generaba, si se hubiese mantenido, hubiese generado un emprendimiento brutal en el sector de la clase indígena. y tener muy bueno. una estructura estatal en los Andes, Ajá. que el día de hoy no llegamos hasta toda una serie de pueblos Así y de es. comunidades. Hoy tendríamos otra sociedad, tendríamos una sociedad más balanceada, sin tantas diferencias sociales, tendríamos millonarios indígenas con un apellido aristócrata indígena, y qué bueno, porque esa sería la verdadera diversidad. Esa sería la verdadera Esa sería diversidad, la verdadera inclusión. La verdadera inclusión. Es más, y te paso otro dato. Y no estaría la gente de la sierra reclamándole sí a los blancos, no, porque tendrían sus representantes. que serían Enhorabuena. descendientes de incas. Y también estarían los que representantes de los tendrían blancos. autoridad También. frente histórica. Así es. Te paso un dato histórico muy interesante, lo pueden buscar en el libro Bolívar, enemigo número 1 del Perú, un libro interesantísimo, muy bueno, donde habla todo lo que estamos acá explicando. Así es. Y en la en el prólogo del libro hay una entrevista del autor a Valentín Paniagua. Muy interesante. Y Paniagua dice que sí, que efectivamente Bolívar fue un traidor, no un traidor porque no era peruano, pero fue el enemigo más grande del Perú. Así es. Bueno, ya vimos lo que ha hecho con Venezuela, esa ideología bolivariana, así que por favor no replicarla, porque para mí Bolívar es el primer comunista de América Latina. Y el autor le pregunta a Paniagua y le dice, si piensa eso de Bolívar, ¿por qué no retiró su estatua de la Plaza del Congreso cuando usted era presidente? Se queda. No, responde. ¿Qué responde? Paniagua dice, acuérdate que el nombre original de esa plaza era la Plaza de la Inquisición. Y ahí es donde merece estar Bolívar, en la Inquisición. Ahí le busca la salida. Le busca una salida elegante. No quiero dejar sí. de comentar al Papa, a nuestro Ajá. Papa, Pío XI, que hace un Sí. acuerdo con Benito Mussolini, que son los El pactos. Tratado de Letrán. El Tratado de Letrán, que Así es. le permite la autonomía al Estado Vaticano, nace el Vaticano como un Estado, y salva a la Iglesia de tener muchos problemas. No creo que la haya salvado en la magnitud de la Iglesia, porque la Iglesia iba a seguir, como una vez conversamos, iba a seguir, por supuesto, pero lo hubiera golpeado, porque tenían ganas de golpearle en ese momento a la Iglesia. Se dio este tratado, permitió que la Iglesia tenga autonomía, tenga financiamiento directo por parte del Estado, entonces en gran parte le debemos cierta gloria de la Iglesia a que se hizo este pacto. Y también fue un pacto anticomunista, en su medida. Así que este Papa para mí merece mucho reconocimiento por la labor que le tocaba en ese momento. Él estaba afrontando una situación política bastante tensa. En verdad fue una época muy difícil para Muy la Iglesia. difícil, sí. Yo, como te había mencionado, tengo mis reservas con respecto al Tratado de Letrán, porque si bien ya el Estado Vaticano es reconocido como un Estado internacional y con todas las normativas internacionales, y que gracias a eso también hemos podido firmar el concordato del Estado peruano con el Estado Vaticano, que se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, a posteriori, recuerda que el Estado italiano, al verse libre, entre comillas, del Estado Vaticano, deja de ser un Estado confesional. Se convierte en un Estado laico y comienza a aprobar medidas que son abiertamente contra la Iglesia, como por ejemplo el aborto. Luego, pero en esa época se estableció como religión oficial el catolicismo.
No pero lo ahora olviden, ya no. es parte, claro, lo que ha pasado después es igual que en el caso de Franco. Sí. Murió Franco y España Y se acabó, comenzó a sí. irse ¡ping! Al declive, igual. Y Es se que acabó esto, por ¡pling! eso- Las sociedades se degeneran Es cuando que por no eso hay un orden muchos social, cuando no hay cuestionan, fe. claro, cuando el orden, qué tanto el orden debe ser impuesto y qué tanto el orden debe ser aceptado. Y tal vez el error de estos personajes fue que el orden fue impuesto. Y eso yo lo veo igual a cuando tú tienes a un niño que no le dejas hacer nada. Igual Sí, lo va a hacer. y cuando te das la vuelta, lo primero que hace es Así eso es. que dijiste que no Claro daba. que sí, todos estos personajes tienen cosas buenas, cosas malas, tienen altibajo, pero su virtud más grande, yo creo, que salvaron el mundo del comunismo, de un comunismo enquistado, de un comunismo doctrinario, que estuviera hasta ahora en Perú, sería nuestra ideología medular Sí. del comunismo. Así que enhorabuena que con sus virtudes y defectos, estos personajes en conjunto, como una serie de sucesos que se fueron dando escalonados, salvaron de alguna manera, no totalmente, por desgracia, al mundo del comunismo. Así que, bueno, despidámonos de nuestra audiencia aquí, que nos han tenido, hoy día han estado muy atentos a nosotros. Despidámonos. Así es, muchas gracias por compartir este pequeño espacio con nosotros, donde creo que se nos han quedado muchas cosas sobre el tintero. Ya tendremos otra oportunidad. Porque no lo hemos dudes. ido desde el imperio y Tahuantinsuyo Sí. hasta Pionce Así es. y yo creo que se nos quedó hablar todavía de Juan Pablo II. Sí, ya lo tocaremos. Ya lo tocaremos también. Pero muchas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales porque ya ven que hay muchísimo más que hablar y seguramente también en un futuro programa estaremos profundizando en estos temas. Por supuesto, danos sus redes sociales para que los cibernautas te puedan Búsquenme en encontrar. Facebook como Capitán Perú, en mi fanpage de Facebook. También suscríbanse a mi canal de YouTube, también como Capitán Perú. Y en Instagram síganme como @capitánperuano. Y a mí, ya saben, The Pilot, me pueden encontrar en Instagram como In The Pilot, en Twitter y en Facebook como The Pilot Face. Esto ha sido The Pilot, la primera edición. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.